Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Pescador y en esta ocasión, en la sección Más allá de los eones, hablaré sobre una literatura que para mí me parece muy importante abordar, ya que, bueno, hablando de literatura de temas pues un poco fantásticos, de misterio, suspenso, clásicos, creo que es menester hablar de un autor contemporáneo que ha llevado nuevos ideales a esta literatura, aportando obviamente nuevas tramas y sobre todo escenarios que para el público lector son de agrado, y por supuesto que ayuda a pasar el tiempo y sobre todo, lo más importante, llevar la imaginación hacia otros extremos, otros mundos, otros lugares que realmente es difícil imaginar en una realidad que pues bueno está llena de problemas, pero incluso Stephen King aborda esta problemática mundial para llevar a cada lugar de sus libros una nueva trama. Es así como ya lo he mencionado, el autor Stephen King ha traído una nueva literatura de terror y suspenso, teniendo así en cuenta, por ejemplo, autores que para él eran muy importantes, que realmente fueron sus influyentes. Estamos hablando de H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Henry James, entre otros. Inclusive, pues, los textos de Mary Shelley, aquellos que son considerados dentro de la novela del terror. Es por ello que, bueno, Stephen King tiene ya un conocimiento sumamente amplio para realizar sus novelas. Stephen King nació en Maine, Estados Unidos, y se le considera quizás el padre del terror contemporáneo. No realmente de la literatura del terror en general, porque cada etapa histórica mantiene un estándar en cuanto a su literatura, y es así como Stephen King también aborda una nueva forma de tener en cuenta nuevos tramas. Por ejemplo, su primera novela, que se titula Carrie, publicada en los 80s, es sobre un personaje, una chica que sufre por el bullying en su escuela. Su mamá tiene ciertas tendencias un poco fanáticas hacia lo religioso y sobre todo, pues bueno, la castiga severamente por casi cualquier cosa. Y es así cuando ella, a través de enojo, a través de la ira, interviene un poder que ella ni siquiera sabía que existía. Es un poder, se podría decir que mental, en donde ella tiene la habilidad de mover objetos de un lado a otro, de controlar los objetos físicos. Y eso realmente, quizás para la época de los 80s, en que el auge de la literatura de la ciencia ficción aún estaba en su apogeo por autores como Isaac Asimov, Stephen King sabe adaptar su literatura del terror dentro de toda esta gama. A partir de Carrie, que es una novela bien adaptada por la crítica, vienen un sinfín de novelas que realmente son muy importantes abordar. ¿Y por qué digo sinfín? Porque son muchísimas las que ahora tiene este autor en su catálogo. Pero en sí lo importante que yo quiero alegar con esto es que este autor aborda ideas de la literatura del terror del siglo XX-XIX, que consiste en tomar pequeños escenarios y problemas sociales. Es quizás el caso de la novela It, que fue tendencia hace poco por su remake de la película. It es una novela que fue publicada 80s, 90s, y que su auge pues bueno fue con el tiempo, superiormente a partir de que sale la miniserie de los 90s, que está dividida en dos partes. ¿Por qué realmente yo pude referir que tiene contextos sociales importantes? Pues bueno, la novela It aborda temas de racismo, aborda temas de acoso, de problemas sociales que son tanto en escuela como en casa, al igual que con Carrie. Realmente, si alguien hiciera interpretación del autor Stephen King, podría adentrarse en ese ámbito, de decir
que probablemente Stephen King haya sufrido de esos problemas en el Estados Unidos de los años 60, 70. Y realmente es un tema que es muy visto en esa época. El bullying en las escuelas, sobre todo, es una trama que parece que incluso solamente se ve en las películas americanas, pero no es eso realmente, y no solo en Estados Unidos, sino todo el mundo. Aparte de eso, estamos hablando, de hecho, redundantemente, de eso, el payaso, quien es el monstruo de esta novela. ¿Y por qué digo monstruo? Porque realmente ni siquiera es un payaso. Está abordando un concepto que para mí me parece incluso del autor Howard Phillips Lovecraft de los años 20. Un ser que quizás primigenio, anterior a la civilización del hombre, y que ha estado presente en cada catástrofe de la humanidad. Y él sabe y conoce los temores del hombre. No solamente puede transformarse en payaso, conoce cada debilidad social de la humanidad. Y esos son argumentos que pueden encontrarse en este libro ancho, que realmente es muy recomendable para una nueva literatura, para aquellos que quieren adentrarse a la literatura del terror. Para no entrar en más detalles sobre esta novela, estas mismas tramas se convierten en un sinfín de, digámoslo así, de escenarios que pueden sustraerse un contenido realmente rico, que realmente es fructífero, ya que, pues bueno, los lectores se encaminan hacia otros mundos, a otros ideales, y sobre todo, por ejemplo, con la interpretación que yo hice de Id, de Eso el payaso, incluso subrayando textos y subrayando párrafos, hojas, donde me parece importante que Stephen King aborda más que terror, aborda más que suspenso. Y esto se repite en novelas como Cementerio de Animales, se repite en las etapas del Hombre Lobo, El Cadillac de Dolan, La Cúpula. Sobre todo, La Cúpula para mí es realmente un tema que incluso cabe en el tema de las distopías. Imaginar un peor gobierno, un encierro de la humanidad, privado de sus libertades, que incluso parece que es lo que está pasando contemporáneamente. Están también La Tienda, Un saco de huesos, novelas que... Misery, por ejemplo, también es claro de un fanatismo de una persona que secuestra a su autor favorito. En este caso, pues yo pensaría que Stephen King se está reflejando ahí mismo en esa novela de Misery. Para quien no lo hayan leído, hay una película, al igual que muchas novelas de Stephen King hay películas, porque se adaptan a la cultura contemporánea. Es por eso que este autor resaltó entre los demás. Si yo pudiera abordar otro nombre de autores que abordaban este género, realmente para mí es difícil poder decir nombres. Realmente se me vienen más a la mente de ciencia ficción, Asimov, Ray Bradbury, pero yo considero que Stephen King hasta la fecha sigue una línea que es importante dentro de la literatura en sí misma, la cual es abordar temas sociales, abordar una empatía junto con el lector, y así como quizás él sufrió de ciertos problemas que incluso se reflejan en la novela, como el bullying, el racismo, cosas que quizás en la educación nosotros vemos día a día, se convierten en temas de terror y suspenso para el autor Stephen King. Yo realmente considero importante decirle a la audiencia que se adentre en esta literatura, no por el morbo de causarse suspenso y terror, pero claramente ese es uno de los puntos más importantes, sino por el otro, porque el terror se refleja de formas sociales, de formas que quizás con una literatura no es posible vislumbrar a primera vista. Y es por ello que para mí Stephen King actualmente sigue vigente, aunque pues bueno, quizás la lectura con el tiempo pues parecería que se pierde ciertos temas de interés, pero creo que será un autor que todavía será leído en 100 años, porque él transformó su forma de escribir compleja, que se hacía en los años 20, 19 y 20, a una literatura más apegada a quizás palabras que probablemente se usen ya actualmente, hablando incluso de marcas de refrescos, marcas de computadoras, groserías actuales, pero yo no considero eso tan negativo, sino lo contrario, que es un lenguaje adaptable y que las personas pueden entenderlo fácilmente. Por eso yo creo que es uno de los autores que deben leerse hoy en día. Pues bueno, eso sería todo por la colaboración de esta vez. Si quieren saber un poco más de esta literatura, pueden seguirme en el canal de YouTube que se llama Más Allá de los Eones. Soy Miguel Ángel Pescador, muchas gracias.